La Edad de Bronce produjo las primeras sociedades consumistas del mundo. Civilizaciones antiguas con una obsesión completamente moderna. La búsqueda de bienes de lujo. Tenemos oro, tenemos ébano, tenemos huevos de avestruz que se mueven entre la élite de las diferentes sociedades de este periodo a lo largo del Mediterráneo oriental, entre los palacios, entre los reyes. Para satisfacer la demanda, los comerciantes y los intermediarios viajaban por tierra y mar, creando un mundo antiguo altamente conectado. Uno donde se conectaron las culturas lejanas y comenzó el comercio internacional, generando una riqueza extraordinaria a un nivel totalmente nuevo. Edad de Bronce. Maestros del comercio. A lo largo de la Edad de Bronce, la mayoría de la gente vivía en pequeños asentamientos repartidos por el Mediterráneo y el cercano Oriente. Pero a medida que la Edad de Bronce media avanzaba y las poblaciones aumentaban, las conexiones comenzaron a formarse entre casas reales y núcleos urbanos. Empezamos a ver el desarrollo de comunidades que están en una escala muy diferente, en una escala regional, en lo que llamaremos escala internacional. En capitales fértiles como Tebas en Egipto y Uruk en la Mesopotamia, la abundancia de comida creó una clase rica de élites terratenientes que estaban ansiosas por negociar su excedente por piedras, metales y materias primas de otras tierras. Con el crecimiento de las ciudades y el de la sociedad jerárquica, llegó a existir una élite que quería anunciar su estatus. Y también quería decorar los palacios y los templos, y para hacer eso necesitaban cosas como el cobre, y piedras preciosas, y maderas preciosas, y cosas por el estilo. Entonces, la Mesopotamia fue el gran mercado de materias primas y, de hecho, cuando la Mesopotamia se urbanizó, parecía que había enviado expediciones a Irán y Anatolia para que busquen específicamente las materias primas y establezcan pequeños puestos comerciales para adquirir estos recursos. Y allí fue donde todo despegó, y estas redes se volvieron más fuertes a través de los siglos. Al oeste de la Mesopotamia, donde se desarrollaron las culturas del Egeo y la orilla del Mediterráneo, el terreno hizo que fuera más difícil mover mercancías por tierra. Así que los antiguos utilizaron el mar para viajes de larga distancia. Las innovaciones revolucionarias marcaron una era en auge del comercio marítimo. Una de las más importantes fue la vela. La vela probablemente se usó por primera vez en el cuarto milenio, quizás en el sur de la Mesopotamia, cerca del 2000 a.C. Encontró su camino a Creta, probablemente a través de Egipto, donde sabemos que había barcos de vela alrededor del 3200 a.C., porque tenemos representaciones de ellos en Egipto. Entonces, las innovaciones en viajes marítimos realmente unieron estas áreas, y este también es el momento cuando vemos el surgimiento de las primeras superpotencias en el mundo, Egipto y la Mesopotamia. Entonces ellos están viajando por los mares y se dedican al comercio. La gente del Egeo, los minoicos, los micénicos, se están conectando en estas redes, y eso se ve facilitado por la vela. Ahora pueden realmente viajar a estos lugares y se conectan. A medida que las civilizaciones se volvieron más sofisticadas, de mediados a finales de la Edad de Bronce, su necesidad de materias primas impulsó un próspero comercio de metales y desarrolló relaciones interconectadas nunca antes vistas en el mundo antiguo. Sabemos que durante la Edad de Bronce, Chipre, el nombre en sí mismo en realidad proviene de la palabra cobre. Sabemos que Chipre fue una de las mayores fuentes de cobre en el Mediterráneo oriental. Así que en las cordilleras y sus laderas, allí es donde encontramos fuentes de cobre. En otros lugares en el Egeo hay un poco de cobre. Más al este en la Mesopotamia, también en Anatolia, donde se podía encontrar cobre. El verdadero problema era el estaño, era muy raro, y las fuentes de estaño están alejadas del Mediterráneo. Hay algunas fuentes en disputa en Anatolia, pero parece que el estaño venía principalmente de zonas bien al este, cerca de Afganistán o Asia Central. En el oeste podía venir de España y aún más lejos de Gran Bretaña, y si estaban explotando esas fuentes o no en la Edad de Bronce, no lo sé.
A medida que estas redes comerciales regionales florecían, impulsaban un intercambio de bienes aún más amplio desde tierras extranjeras. Todo, desde mujeres y vino al marfil, gemas preciosas y obras de arte. El cobre y el estaño se comercializaban como lingotes en forma de almohada y puede que hayan sido usados como forma de moneda. Esta expansión del comercio creó un efecto dominó de influencias económicas y culturales en toda la región. Algunas de estas ideas sobre la escritura, sobre religión, siempre circulan o se transmiten. Puedes imaginar comerciantes que cuentan historias mientras atracan en un puerto. Las figuras que están detrás de escena, no necesariamente el rey sentado en su trono, sino la gente que en realidad compone las actividades de la vida social. Los artesanos, los campesinos, los mercaderes, los comerciantes, están interactuando y creando este tipo de red social e interacción que realmente ve los cambios de la Edad de Bronce. La civilización minoica surgió en la isla griega de Creta durante la Edad de Bronce Media y prosperó durante más de 1000 años. Nombrados en honor al mítico rey Minos, se considera que los minoicos son la primera civilización avanzada de Europa. En el 2000 a.C. comenzaron a construir una cadena de palacios en la isla. Su capital, en Knossos, era un centro de actividad comercial y cultural. Los minoicos, durante el periodo medio minoico hasta principios del periodo minoico tardío, monopolizaron el comercio en la zona. Tenían los barcos más grandes, controlaban el flujo de personas y mercadería de varios centros y negociaban con los sirio-palestinos, comerciaban con los hititas, los isleños de las Cícladas, los egipcios, incluso negociaban en el oeste y en el sur de Italia y al norte de los Balcanes, así que había una red bastante grande. Existe esta idea de que había una talasocracia minoica, una especie de dominio del mar, que los minoicos, como increíbles marineros que eran, fueron capaces de gobernar todo el Mediterráneo oriental. Cada vez más creo que nos alejamos de esta idea. Lo que sí sabemos es que culturalmente Creta minoica tuvo un gran impacto en áreas más allá de sus costas. Vemos esto, por ejemplo, en la difusión de murales en todas las islas Cícladas y de nuevo al norte del Egeo. Incluso en la Anatolia costera, un estilo muy distintivo de murales minoicos está apareciendo en estos lugares. También lo encontramos en todo Levante y además en el norte de Egipto. A cambio de cobre, estaño, oro, marfil, plata y piedras preciosas, los minoicos comerciaban aceite de oliva, vino, comida y textiles. También puede que hayan sido los primeros en desarrollar el llamado comercio púrpura, siglos antes de los fenicios. La gente en el Egeo se dio cuenta de que ciertos tipos de moluscos marinos, el murex, tienen una glándula que crea un tinte púrpura increíble. En las primeras excavaciones en Creta y en el Egeo aparecerían conchas, y la gente no sabía exactamente qué hacer con esto. Ahora podemos volver atrás a estos primeros informes de excavación y entenderlos muy probablemente como sitios de procesamiento para este tinte púrpura de murex. Y hubo algunos hallazgos recientes muy interesantes sobre esta tinta que en verdad se utiliza, en esencia, para crear un color en la pintura. Este color púrpura se estaba usando en el mundo para pintar no solo telas, sino también paredes y otros lugares. Los minoicos disfrutaron paz y prosperidad relativas durante gran parte de su reinado como grandes maestros del comercio. Pero al principio de finales de la Era de Bronce, la sociedad minoica comenzó a decaer. Una gran erupción volcánica en las cercanías de Santorini o algún otro desastre natural pudo haber contribuido a su caída. Con el tiempo, los micénicos, un grupo de los primeros griegos en el continente, se mudó y se hizo cargo del comercio en la región. Los micénicos, una vez que reemplazaron a los minoicos, alrededor del 1450 a.C., no muestran tener una conexión tan fuerte con Egipto, y sí están orientados hacia el este, más a los hititas y los chipriotas. Pero los micénicos también tienen un gran interés en el sur de Italia y Sicilia más que los minoicos. Entonces desarrollaron contactos con lugares en la costa sur de Italia y Sicilia en busca de diferentes tipos de productos.
Sabemos que los micénicos comerciaban con el sur de Italia, con los Balcanes, hay ámbar balcánico en Micenas. Sabemos que continuaron comerciando con Chipre, continuaron obteniendo cobre de los lugares que hicieron los minoicos. De hecho, podemos rastrear la fuente de cobre con un análisis de isótopos de plomo, porque las vetas de metal en la Tierra normalmente tienen la misma característica y las fuentes de cobre continúan en la era de los micénicos. Ellos continúan extrayendo en un nivel alto y cada vez más alto. A medida que crecía la demanda de cobre, también creció la búsqueda de más artículos de lujo. Esto a su vez incrementó la demanda de barcos más fuertes, capaces de transportar cargas más pesadas. Inicialmente, la mayoría de los constructores de barcos usaban cordeles para unir las tablas de madera, pero estas embarcaciones eran demasiado frágiles para el mar abierto. Eventualmente, una nueva técnica se desarrolló a finales de la Edad de Bronce, el uso de juntas de mortaja y espiga para conectar tablas y crear barcos más fuertes que ayudaron a expandir el comercio más allá de los ríos hacia el mar abierto. La prueba más temprana de este avance importante en la construcción de barcos fue descubierta en la costa suroeste de Turquía en 1982, en una zona llamada Uluburun. El barco tenía casi 15 metros de largo y transportó más de 20 toneladas de carga de al menos 7 culturas diferentes. El naufragio de Uluburun es único en muchos sentidos. Tenemos solo unos pocos naufragios reales de la Edad de Bronce, y esto es tan único porque ante todo está la preservación. Tenemos una especie de momento congelado en el tiempo. Todo lo que se fue con el barco estaba destinado a estar con el barco, y así podemos estudiar ese momento en particular, y podemos estudiar la gama de objetos, la gama de productos que están siendo enviadas alrededor del Mediterráneo cerca del 1300 a.C. Y esto es realmente extraordinario. Tenemos estos lingotes grandes de cobre, por ejemplo. Tenemos hermosos lingotes de vidrio. El vidrio había sido utilizado y luego lo habían enviado a todo el Mediterráneo oriental, y luego se convirtió en diferentes tipos de objetos creados por artesanos en las diferentes sociedades. Entre más de 18.000 artefactos se escondían los objetos más exóticos. Ébano de Egipto, colmillos de elefante y dientes de hipopótamo, cáscaras de huevo de avestruz y cuentas de ámbar báltico del norte de Europa. Este barco probablemente era una empresa mixta, un barco comercial que vendía materia prima y mercancías de puerto a puerto, mientras transportaba un cargamento especial de mercancías de élite. Durante finales de la Edad de Bronce, la entrega de regalos reales fue una parte vital del comercio internacional y era fundamental para la diplomacia antigua. Para mantener buenas relaciones, la élite gobernante del momento intercambiaba lo que tenía por lo que más codiciaba. Ellos atesoraban el oro como nosotros. Y de hecho hay textos desde finales de la Edad de Bronce donde los reyes se escriben entre ellos. Y el rey de Babilonia le escribe al rey de Egipto y dice: sé que el oro es como el polvo en tu país. ¿Por qué no me envías más oro? La belleza inherente y brillante del oro era como el sol, tan impresionante para ellos como lo es para nosotros. A finales de la Edad de Bronce, las redes comerciales que trajeron gran riqueza a las élites gobernantes estaban siendo interrumpidas. Los eruditos creen que el cambio climático en el Egeo pudo haber sido un factor. Una serie de intensas sequías pudo haber afectado gravemente la agricultura, y eso derivó en grandes disturbios y agitaciones sociales. Al final, lo que terminamos viendo es la destrucción de palacio tras palacio, que fue muy amplia en todo el Mediterráneo oriental. Y creo que el alcance de eso sugiere dos cosas. Una, que muy posiblemente el clima esté relacionado, que esto es, ya saben, el clima es algo que puede causar un evento simultáneo muy extendido. Pero también estas son sociedades que están muy interconectadas, y así podemos ver que el sustento de una va a afectar el sustento de otra. Al igual que la crisis financiera mundial en 2008, la interrupción causó un efecto dominó en toda la región. El flujo de bienes de lujo y materias primas para las élites gobernantes finalmente cesó por completo. Las vibrantes redes comerciales forjadas en el mundo antiguo no se volverían a ver por siglos, pero prepararon el escenario para una expansión notable del comercio internacional.